Mateo 5, 33 a 37. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de eso, de mal procede. Mirando hacia este texto y recurriendo a una costumbre de nuestra sociedad respecto de mentir en juicio. Si eres un testigo y mientes en su testimonio, ¿qué pasa? Si eres el acusado, ¿qué pasa si mientes? Bueno, me imagino que cada país tiene sus leyes, pero aquí en España y en muchos países, si eres el acusado, no estás obligado a decir toda la verdad si lo estás haciendo en tu defensa. O sea, puedes mentir porque no te condenarán por este delito. Sin embargo, si eres un testigo de un juicio y mientes, cometes un delito que te puede penalizar a prisión de hasta 3 años y también tendrás suspensión del empleo o cargo público también de hasta 3 años. Y hay una ceremonia muy interesante en algunos países cristianos de poner la mano en la Biblia y levantar la otra mano y jurar que dirá solamente la verdad. Jurar para el mundo es decir que las palabras dichas en este momento son más verdaderas que en situaciones que no estás jurando. ¿Por qué Jesús, al hablar de una costumbre de los fariseos, que hasta hoy está en nuestra sociedad, dice aquí en el versículo 34, no juréis en ninguna manera? Jurar es algo no recomendable. ¿Qué aspecto olvidado de la ley podemos aprender con este texto? Para comprendernos adecuadamente lo que Jesús nos está enseñando, vamos a ver algunas informaciones del contexto de Jesús en el tema de juramentos. ¿De qué forma los escribas y fariseos practicaban el juramento? Y que Jesús, a través de este pasaje, viene para aclarar en tema. Lo que veremos primero, entonces, será la mala interpretación del juramento. Algunos de vosotros ya habéis oído de vuestros padres seguramente el siguiente: no puedes jurar por el nombre del Señor. La frase, lo juro por Dios, hasta hoy me cuesta hablar. Porque aprendemos desde niños que eso era algo que no se podía decir. Lo que se comprende con esto es que jurar, los niños ahí detrás, jurar por un juguete, por mi vida o por otras cosas, sí que puedo, pero por Dios no. Y vemos que este ejemplo de nosotros cuando niño, tiene una gran relación con lo que los escribas y fariseos creían. Vamos a recurrir a un texto que es muy importante, que habla sobre juramento, que está en Mateo 23. Vamos a abrir ahí, que vamos a leer todo. Mateo 23, 16 hasta el 22. No podemos hablar del contexto de juramento sin leerlo. Es un texto en que Jesús exhorta a los escribas y fariseos justo por el tema del juramento.
dice así: ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por él que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, como hemos leído en Isaías 66, y por aquel que está sentado en él. Con este texto de Mateo 23, ya es posible ver que algo de malo había en los juramentos de los escribas y fariseos. Ellos creían que jurar por el Señor sería jurar por algo que no hay como huir. Ellos tenían la razón de pensar así, de esta manera. Por supuesto que sí. ¿Y de dónde viene este mandamiento? Seguramente ellos sacaron este conocimiento del tercer mandamiento que está en Éxodo 27, que dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Seguramente ellos también pensaban en el texto de Deuteronomio 6:13, que dice: al Señor tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. O también otro texto del Antiguo Testamento, en Levítico 19:12, que dice: no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. De todos estos textos, habían sacado la enseñanza que hemos leído en el versículo 33 de Mateo 5, que dice: no perjurarás, o sea, no jurarás falsamente, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? En la actitud de los fariseos y escribas. El problema está en separar las cosas que sí que se puede jurar sin tener una gran responsabilidad, y otras que son del Señor, y es así, si lo jura por ellas, no puede dejar de cumplir. Este es un problema. Si juro por el cielo o por la tierra, por mi cabeza, por mis juguetes, no pasa nada sino cumplir. Si no cito el nombre del Señor en mis promesas, no tengo obligación con la verdad. Eso era lo que ellos hacían, y lo que estamos aprendiendo, que es una mala interpretación de la ley. Esa es la mala interpretación. Hay una señal que se hace con la mano, y si la haces durante un acuerdo, no sé si aquí lo hacéis, como vas a hacer un acuerdo con alguien, pero la mano ahí detrás está así, no vale. Eso no vale. Es como ellos piensan aquí, igual. Pero esto es un problema. Pensar que podemos a veces hablar algo y no tener problema en decir una mentira, en faltar con la verdad, jurar y no cumplir. ¿Cuáles eran las razones que os llevaban a hacer eso? ¿Por qué jurar entonces? Porque podemos preguntar, entonces es más fácil, es solo no jurar. ¿Por qué jurar si no tengo planes en cumplir? Jurar por algún tema en aquella época era demostrar a los que oían
que era una persona muy piadosa. Es como si fuese alguien que vive en la verdad, que tiene compromiso con lo que habla. O también se puede utilizar el juramento para hacer acuerdos comerciales. Y es curioso ver cómo los antiguos hacían acuerdos de compra y venta, por ejemplo, sin firmar ningún papel. La garantía era solamente la palabra jurada. Pero claro, si comprendo que puedo jurar por algo que no es Dios y así no tengo obligación con mis palabras, el juramento ya no tiene ningún valor. Mirar hacia los pecados y la mala comprensión de los fariseos y escribas es muy fácil, ¿verdad? Leer y juzgarles es muy fácil. Pero ¿y nosotros? No tenemos dificultades en comprender lo que significa no jurarás falsamente. ¿Eres consciente de que cada palabra tuya importa? Cada palabra que hablas es importante. ¿Conocéis la expresión mentira piadosa? Pues la definición sería algo que no es verdad, pero tampoco va a traer grandes consecuencias para los otros. O a veces, como es una mentira piadosa, incluso puede ser que una mentira pequeñita va a ayudar a la gente. Si no somos sinceros por algún interés personal, lo hacemos igual, justo igual que estos fariseos y escribas. Cuando Jesús apunta a través de la frase, ¿habéis oído qué fue dicho? Él apunta para una mala interpretación de la ley. Y la mala interpretación, lo que creían los fariseos y escribas era que si juro por algo que no es el propio Dios, no tengo la obligación en cumplir. Así que puedo utilizar estos juramentos para sacar ventaja, o para hacerme de santo, o para enseñar a la gente que soy piadoso y fiable. Pero la enseñanza que Jesús nos pasa en este texto empieza con la frase, pero yo os digo. Y aquí viene la verdadera interpretación, enseñanza al respecto del juramento, que es nuestro segundo punto. Y vemos que en toda la sesión que empieza en el versículo 21 del capítulo 5, hasta el texto que hemos leído hoy, Jesús utiliza la misma estructura con las frases, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Mientras nos presenta la verdadera enseñanza de la ley, Él nos recuerda aspectos olvidados de la misma. Entre los versículos 21 y 26 del capítulo 5, aprendemos hace unos meses sobre la ira. Y encontramos algunos aspectos importantes que Jesús rescata de la ley. Primero, la ley de Dios no es una ley civil, sino una ley que juzga el corazón. Segundo, el pecado influye en nuestra adoración. Tercero, la reconciliación es importante y no solamente con aquellos que tienen algo en contra de nosotros, sino principalmente con Dios. Y cuarto, que no solamente es importante, pero la reconciliación es urgente. Llegará un día en que ella no será más posible. Eso es lo que vimos hace unos meses en el sermón de esos versículos. Pero entre los versículos 27 y 32, aprendemos primero que el adulterio viene de la codicia de mi corazón, de nuestros corazones. Segundo, debo actuar de forma drástica en contra del pecado. Y tercero, el pecado destruye la creación. Y al final, cuarto, en una escala de prioridad, lo eterno es más importante.
Eso fue lo que aprendemos en los sermones de este texto, empezando en el versículo 21. En nuestro texto de hoy, Jesús nos enseña la verdadera enseñanza al respecto del juramento y al mismo tiempo rescata otro aspecto olvidado de la ley. Como hemos hablado en el inicio del sermón, mentir es algo que es aceptable en un juicio, si es para la autodefensa. Pero de igual manera en el mundo, en los diferentes países, no hay un acuerdo unánime diciendo que el acusado puede mentir para defenderse. Hay diferencias. La gran mayoría de los países aceptan que el acusado mienta sin sufrir una penalidad por eso. Pero todavía hay países que penalizan la falta de la verdad. Y estaba leyendo al respecto de eso, un experto en derecho dice que la mentira es un derecho del imputado siempre que su práctica no resulte en delitos. Pero esta es la opinión de un experto en derecho. La versión que encontramos aquí en nuestro texto de los fariseos y escribas es la siguiente: jurar y mentir es un derecho no condenable por la ley de Dios, si no juras por Dios. ¿Ves? Un concepto muy antiguo, pero muy parecido. Mientras ellos pueden jurar por el templo, que no es nada, pero no pueden jurar por el oro del templo, Jesús les enseña que el oro tiene valor porque es santificado por el templo. Mientras ellos dicen que es posible jurar por el altar, que no es nada, pero no pueden jurar por la ofrenda, Jesús les enseña que el altar es que santifica la ofrenda. En Mateo 23, el texto que hemos leído, explica que Dios es el creador de todo y está en todo. Jurar por lo que sea es lo mismo que jurar por Dios. Y no solamente ahí en el capítulo 23, pero nuestro texto dice exactamente lo mismo. No es posible huir de una deuda jurando por el cielo, porque ahí está el trono de Dios. No se puede enmascarar la ley jurando por la tierra, porque es el estrado de los pies de Dios. No solamente el templo es del Señor, sino toda la ciudad es la ciudad del gran rey. Así que tampoco es posible jurar por eso y no sufrir la penalidad de la ley. Y llega a lo más propio que uno puede tener, que es su propia cabeza. Tampoco por eso podemos o se puede jurar y no cumplir. ¿Por qué? Porque no podemos controlar el tiempo que se nos pasa y nos hace blancos los pelos o se nos hace caer directamente, como los míos. Ni tampoco controlamos nuestra propia vida, sino que el Señor la controla completamente. Así que la excusa de jurar por algo que no sea Dios o no sea de Dios, no es posible utilizarla. Santiago en su carta dice justo lo mismo en el capítulo 5, en el medio del versículo 12, dice así: no juréis ni por cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Por eso, no puedo jurar, no cumplir, sin quebrantar la ley. Perjurar es siempre un pecado. Y recordando aquí el paralelo que hemos hecho con la justicia humana, decir la verdad debería ser una obligación. Mentir no debería ser una opción, aunque fuera para mi propia defensa. Jesús viene y pone aquí un punto final en la confusión
que mezclaba juramentos válidos e inválidos. Eso todo hacía parte de un juego para engañar a la gente y seguir con el título de santo, de aquel que no quebranta la ley. Esta actitud no era aceptable, pues cada juramento está involucrado con el nombre del Señor. Y por eso, lo que sabemos hoy es que los juramentos son utilizados en situaciones específicas, en ceremonias, como un pacto, como algo solemne. Jesús aquí no está en contra de los juramentos, pero sí está en contra de los juramentos como se solían hacer los fariseos y escribas. Vemos, por ejemplo, la importancia de un juramento en el texto de Hebreos, capítulo 6. Si tenéis Biblia, por favor, abrid. Hebreos 6, de 13 a 18. Que dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa de la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, es decir, la promesa y el juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Si Dios juró por sí mismo, lo que nos ayuda a comprender que jurar no es un pecado. Y el texto de Hebreos nos enseña que Él lo hizo para mostrar de forma más abundante la inmutabilidad de su consejo. Su palabra sabemos que no cambia. Y todo lo que habló se cumplirá. Pero para darnos fortísimo consuelo y esperanza, Él juró. En el Catecismo de Heidelberg, en la pregunta 101, dice así, ¿se puede jurar santamente en nombre de Dios? Respuesta, sí, cuando el magistrado o la necesidad así lo exijan, para sostener y confirmar la fe y la verdad, para la gloria de Dios y el bien de nuestro prójimo. Así sí podemos jurar. Vimos hace unos meses en el versículo 18 de Mateo 5 que la palabra del Señor no cambiará hasta que todo se cumpla. Para Dios, cada palabra, cada parte de las Escrituras es una promesa o un juramento. Todo se va a cumplir. Jesús nos explica que el creyente debe ser así también. Él termina nuestro texto diciendo, sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. La verdad es que ¿no te suena sospechoso cuando uno jura en medio de una conversación? Es algo raro. Lo normal sería pensar, ¿la razón de jurar es por algo solemne? ¿O solamente ahora es que está diciendo la verdad? Y lo que hablaba antes, no me puedo fiar. ¿Por qué jurar en medio de una conversación? Nuestras palabras deben ser siempre sinceras, verdaderas. Entonces llegamos aquí y la mala interpretación de la ley es pensar que se puede jurar por algo que no sea Dios y en esto no se obliga al cumplimiento. Jesús nos explica que la interpretación adecuada es que no hay nada que se pueda jurar que no sea referente a Dios. Pero más aún, y ahora fijaos bien,
Jesús nos recuerda algo importante respecto a la ley y se puede aplicar en todas las partes de nuestra vida. El énfasis adecuado al leer y practicar la ley. Esto es el que Jesús nos enseña con este texto. El énfasis adecuado al leer y practicar la ley. Fijaos que generalmente no vamos en sentido contrario a la ley para quebrantarla. No es así generalmente. Una comprensión un poco diferente, con un énfasis que a lo mejor me conviene. Pues así sigo haciendo lo que quiero, pero con un aire de santo. Es así que vemos esto desde el primer pecado de la humanidad. En el Edén, la serpiente no llegó ahí a Eva hablando algo totalmente en contra de lo que Dios había dicho. ¿Qué hizo entonces? Una pregunta cambiando el énfasis de la ley. La pregunta fue, ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. ¿Ves? Un cambio de énfasis. Primero, Dios le habría hablado al hombre y no a los dos. Pero la serpiente no iba a recordarle a Eva que ella debería ser sumisa a su marido, ¿a que no? No iba a recordarla. Segundo, Dios había dicho, de todo árbol del huerto podrás comer, de todo podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ves que cuando la serpiente dice su versión de las palabras de Dios, ella no cambia completamente la verdad, pero cambia el énfasis. Y aquí sigue siendo donde nos equivocamos a menudo, porque es muy fácil engañarnos a nosotros mismos. Encontramos una oportunidad de interpretar la ley un poco diferente para beneficiarnos y ya está. ¡Qué maravilla! La ley de los votos, esa que estamos estudiando aquí, que está en Números 30, versículo 2 dice así: cuando alguno hiciere voto a Jehová, mira el énfasis que ellos ponían, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo que salió de su boca. ¿Cuál es el énfasis aquí? ¿El juramento al Señor? ¿Y lo demás es posible jurar y no cumplirlo? ¿O entonces el énfasis de Números 32 es cumplir todo que salió de su boca? La verdadera interpretación de esta ley, de acuerdo con Jesús, es que independiente de lo que juras, jurarás por Dios. Y tu juramento no puede ser diferente de tus palabras, porque cada palabra importa. Y la verdad es que no solemos hablar en nuestro día a día como si estuviéramos en un tribunal, bajo el juramento de rendir cuenta de cada palabra que hablamos. Pero este es el énfasis que Jesús pone en el texto. Debemos estar atentos para no mirarnos hacia la ley de una forma que nos conviene, pero sí de la forma que nos enseñan las Escrituras. Decían los fariseos, jurar por el templo, eso no es nada. Jurar por el oro del templo te hace deudor. Si tenemos en cuenta, así como ellos, un estereotipo de lo que es ser un creyente, podemos caer también fácilmente en pecado. Un ejemplo de nuestro día a día muy práctico y muy sencillo es que leo, por ejemplo, en Juan,
capítulo 17, versículo 15 y 16, que Jesús oró al Padre para no quitar a sus discípulos del mundo, pero para librarles del mal. Al leer eso, me voy al mundo y me mezclo con ellos, pero me olvido que el versículo siguiente dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Un creyente puede salir con sus amigos no creyentes? Claro que sí, sin problemas. El problema es cuando no hay diferencia entre las actitudes de uno y otro. Si no soy sal y luz en el mundo, eso sí es un problema. Los fariseos decían, jurar por el altar, eso no es nada. Jurar por la ofrenda del altar, esto te hace deudor. Podemos hacer igual. Hacernos los santos muy bien o tenernos buenas excusas y así seguirnos sin cumplir de hecho lo que la ley nos dice. Y eso pasa, hermanos, también con las doctrinas, aquellas que son parecidas con la verdad, pero cambian un énfasis o cambian un poco la verdad. Estas son las doctrinas más peligrosas y que hacen más daño a la iglesia. Por ejemplo, la salvación es una obra del Espíritu Santo y todos los que fueron electos antes de la fundación del mundo serán salvos. ¿Esa es una verdad bíblica? Sí. Como conocedor de esta doctrina maravillosa, puedo decir que no hace falta predicar el Evangelio. ¿Ves? Cómo fácilmente cambiamos el énfasis y dejamos de obedecer. Pablo nos enseña al respecto de esta doctrina con algunas preguntas. Pero, ¿cómo invocarán el nombre del Señor si no han creído? ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán sin tener quien les predique? Cuando leemos las Escrituras, tenemos que conocerlas completamente. Debemos conocer toda la palabra de Dios para no caer en estos errores muy parecidos con los de los fariseos. Pero además del conocimiento que debemos tener de las Escrituras, debemos escudriñar nuestro corazón para no dejar que nuestros deseos inadecuados y nuestros pecados nos lleven hacia una comprensión equivocada de la ley. Debemos orar como el salmista y pedir, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Debemos mirar esos fariseos y escribas y reconocer que muchas veces hacemos lo mismo, hacemos igual. Atamos cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponemos sobre los hombros de los otros. Pero no las movemos ni con un dedo. Juzgamos a los otros, pero manipulamos la ley para hacernos inocentes. La ley de Dios no nos permite mentir, ni para defendernos, como muchas leyes de hombres nos permiten. Porque la ley de Dios nunca sirve para excusarnos de nuestros pecados, sino al revés. La ley nos hace reconocer nuestros pecados. Ella nos hace reconocer que necesitamos un Salvador. Es para esto que sirve la ley. Y es triste ver que conocedores de la ley como fariseos y escribas estaban tan lejos de comprenderla. No utilices la ley de una forma que te haga reconocerte a ti mismo un santo. No utilices la ley para darte excusas de tus errores. Utiliza la ley para reconocerte como pecador.
reconocerte como uno que necesita un Salvador. Utiliza la ley para reconocer que solo hay uno que la cumplió completamente. Jesús, nuestro Salvador. Él es el camino y la vida, pero Él es también la verdad. En Cristo encontramos justicia. En Cristo encontramos paz. Pero en Cristo encontramos la verdadera salvación. Tú, vosotros aquí que sois regenerados por Cristo, cada uno de vosotros, cuando quieras afirmar algo, di sí. Cuando quieras negar algo, di no. Porque cada palabra importa. Y todo lo que sea más fuerte que eso, del maligno viene. Vamos a orar. Dios y Padre, gracias por esta tarde. Gracias por tu palabra. Tú que eres el Dios santo, que en ti no hay mudanza alguna, ni sombra de variación. Tú que eres y que eras y que has de venir, enséñanos tu santa ley. No nos permitas cambiar el énfasis de tus palabras para sanar nuestros deseos pecaminosos y nuestro orgullo. Abre nuestros ojos, Padre, para que podamos ver las maravillas de tu santa ley. Que cada estudio que hacemos de tu santa palabra, reconozcamos más nuestros pecados y más tu santa gracia. Ayúdanos en la difícil tarea de reconocer cada aspecto de la ley para que podamos obedecerte como te agrada. Ayúdanos, Padre, en esta difícil tarea. Saca de nosotros, Dios, este deseo de cambiar la comprensión de la ley para agradarnos. Y haznos santos, irreprensibles, delante de ti. En el nombre de Jesús que oramos. Amén.